En este caso también en un tema central en lo que es la transición energética, puesto que vamos a hablar del transporte, y el transporte es uno de los sectores, o por no decir el sector, donde los combustibles fósiles son más difíciles de sustituir y además uno de los que consume una mayor parte de la energía primaria. Contamos con Gorka Bueno, que va a dar la ponencia Vías para la mitigación del consumo energético y las emisiones en el transporte. Gorka es doctor en Ingeniería de Telecomunicaciones, profesor titular de Tecnología Electrónica en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao. Ha participado en diversos proyectos inicialmente relacionados con la mejora de la fabricación de células solares fotovoltaicas de características industriales, como ha quedado claro en tu pregunta de antes. Y en estos momentos tiene centrada su actividad académica en la problemática de la sostenibilidad energética, ámbito en el que ha realizado varias publicaciones y documentos científicos y técnicos en relación al transporte, que vamos a hablar hoy, y también es colaborador de diversos agentes sociales en cuestiones relacionadas con la sostenibilidad. Y como vamos un poco mal de tiempo, paso rápidamente. Gracias, Gorka. Gracias. Gracias, David, por la presentación y por la invitación al Congreso. Aprovecho para felicitaros. Y, la organización me ha pedido que os hable de vías para la mitigación del consumo energético y las emisiones en el transporte. Y yo creo que un punto adecuado de partida es empezar, tratando de fijar sobre qué estamos hablando. A mí en este punto me suele gustar el empezar haciendo referencia a los objetivos que tiene marcada la Unión Europea para el año 2050. En lo que respecta a la reducción del consumo de energía, la Unión Europea prevé que el consumo se reduzca en al menos un 40% para mediados de siglo. Y en lo que afecta a las reducciones del consumo de emisiones de CO2, la Unión Europea establece una horquilla de entre el 80 y el 95% de reducciones. Esta horquilla, la verdad es que tiene una trampa bastante grande, porque es realmente muy grande. Entre una reducción del 80% equivale al triple de una reducción del 95%. Seguramente lo que está detrás de esta trampa es que el IPCC, en sus últimos informes, habla de que a nivel global necesitamos reducir, si queremos evitar un cambio catastrófico global, necesitamos reducir las emisiones en un 80%, pero eso seguramente en Europa a nosotros nos exige reducirlas al menos en un 95%. Esta es la referencia que yo voy a tomar. De entrar en esa franja del 80 al 95, seguramente más cerca del 95 que del 80, con las respectivas reducciones correspondientes de consumo de energía. Y hay que decir además que el sector del transporte es seguramente una de las cadenas más débiles del sistema energético en la civilización actual. Porque la doble amenaza, como hemos visto, de cambio climático y de agotamiento de fósiles se hace en un contexto, el del transporte, en el cual tenemos que tener, por un lado, la enorme dependencia que tenemos en el sector con respecto a los combustibles fósiles y, por otro lado, a que los consumos energéticos, en las últimas décadas ha subido a un ritmo realmente espectacular, del 95% en el 90 al 28% en el 2012 de proporción del consumo final, que en términos absolutos equivale a un incremento del 60%. Por tanto, en este contexto, lo que voy a tratar es de responder a estas dos preguntas. ¿Qué vías tenemos hoy en día disponibles para reducir tanto el consumo de energía y las emisiones en el sector de transporte? Y, en concreto, voy a tratar de cuantificar el potencial de algunas vías que os voy a presentar. Para ello, me voy a basar en un análisis, en un estudio que publiqué hace un par de años, haciendo referencia a la situación concreta del sector del transporte en Euskadi en el año 2008. Y, por ello, antes os voy a dar algunas pinceladas, algunas ideas generales de cómo estábamos en el 2008 en Euskadi. Euskadi es una comunidad autónoma del Estado relativamente pequeña en superficie, 7.000 kilómetros cuadrados. En Euskadi vivimos un poco más de 2 millones de personas. Está dividida en 3 territorios históricos. En cada uno de los territorios históricos hay una gran ciudad y en las ciudades vivimos aproximadamente 2/3 partes de la población. La otra tercera parte vive distribuida en forma más o menos homogénea en pequeñas ciudades y pueblos, y los planes de ordenación del territorio definen nuestro sistema urbanístico como un sistema polinuclear de ciudades. La economía vasca está plenamente integrada en la economía estatal y también en la economía europea, y por eso hay un gran flujo de personas y de mercancías a través de sus fronteras con el resto del Estado y de Europa.
Y para ello tenemos al servicio una tupidísima red de transportes. Tenemos una tupidísima red, por ejemplo, de carreteras, autopistas y autovías. Tenemos 3 redes de ferrocarril. Estamos construyendo la 3ª red de ferrocarril de alta velocidad. Aparte, en Bilbao tenemos una red de metro. Tenemos tranvías en Bilbao y en Vitoria. Y, bueno, aparte tenemos 3 aeropuertos, uno en cada una de las provincias, y aparte tenemos 2 puertos marítimos también en las provincias marítimas. Con lo cual se puede decir que, bueno, Euskadi es, la verdad, se puede decir que es el paraíso del transportista y del viajero y del turista, porque hay, bueno, enormes posibilidades de moverse de un sitio a otro. Además, aparte, tenemos una particularidad, y es que, bueno, pues la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene un nivel competencial bastante alto, especialmente en lo que afecta a la gestión de las infraestructuras y también la gestión, por ejemplo, de la fiscalidad. Y esto da lugar a que las administraciones produzcan bastante información y bastantes estadísticas que están centradas específicamente en el área de transporte, que es a partir de lo que yo he trabajado. Antes de presentaros los resultados, quiero centrarme un poco en cómo se calcula el consumo de energía en el transporte. Bueno, básicamente el consumo de energía del transporte es el producto de 3 términos, 3 factores. El primero de ellos es lo que nosotros estamos moviendo, tanto la gente, las personas, como las mercancías. Esto se tiene que multiplicar por la distancia que recorren esos productos o esas personas. Este producto de 2 términos es lo que nosotros conocemos como transporte. El transporte se mide en personas kilómetro o toneladas kilómetro. Y para calcular el consumo de energía en el transporte lo que hay que hacer es hay que multiplicar este transporte por otro tercer factor que hace referencia a las características concretas del modo de transporte. Tenemos, por un lado, bueno, pues, por ejemplo, el parámetro asociado, bueno, el consumo del vehículo, el consumo energético. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta la capacidad de ese vehículo para meter gente o meter mercancías. Y también hay otro tercer elemento muy importante, que es el grado de ocupación de ese vehículo, ¿vale? Que hace referencia a la eficiencia con la que utilizamos ese vehículo. Bueno, ahí tenemos el consumo de combustible, que en el mundo anglosajón se conoce como fuel economy, y a esto es a lo que se denomina intensidad energética del transporte. A partir del consumo de energía, tomando en cuenta los adecuados coeficientes de emisión, se pueden calcular directamente, aunque bueno, pues tiene sus peculiaridades, se calculan las emisiones de CO2, por ejemplo. Bien, entonces para ello lo que hemos hecho ha sido partir de estos datos brutos de las administraciones. Aquí hay que decir también que esto tampoco es fácil, porque las estadísticas energéticas y de transporte en la CAPV, aunque seguramente en la mayor parte de las administraciones presentan algunas deficiencias que son graves. Por ejemplo, hay que decir que el transporte, por lo general, se cuantifica sin especificar las distancias recorridas. Aquí tenéis, por ejemplo, una gráfica de un documento del Gobierno vasco del año 2008 donde se nos habla de los movimientos interurbanos en la comunidad y se habla del movimiento de personas, pero no se hace referencia a la distancia de esos movimientos. A partir de aquí, pues esto puede dar lugar a errores y a problemas en las estimaciones. Este es un problema. Otro problema también muy importante es que el consumo de energía y de emisiones de CO2 del transporte internacional, aéreo y marítimo son sistemáticamente ignorados en las estadísticas. ¿Por qué razón? Fundamentalmente porque, por ejemplo, para cuantificar las emisiones se parte de las estadísticas y registros de emisiones de CO2 que computan, por ejemplo, para hacer seguimiento del protocolo de Kioto, que, como sabéis, excluye el transporte internacional, lo cual da lugar, si no se corrigen los datos, da lugar a subestimaciones. Y también, en lo que respecta al consumo de energía, hay que decir que, por lo general, se suele seguir la metodología estadística de la Agencia Internacional de la Energía y también de Eurostat, en la cual el consumo final en el sector del transporte se computa sin incluir el consumo del transporte del transporte internacional, que se resta previamente al cálculo del suministro primario de energía de los estados. Entonces, esto da lugar a subestimaciones que nosotros, bueno, pues hemos tratado de corregir, y entonces lo que hemos hecho ha sido procesar estos datos y clasificarlos, todos los datos que había disponibles de consumo para Euskadi en el año 2008, y los hemos ordenado en función de si estábamos moviendo personas o mercancías, el modo de transporte, la longitud del recorrido, haciendo estimaciones, la tecnología de propulsión, el combustible, etcétera. Todos esos datos los hemos metido en una hoja de cálculo, les hemos aplicado la fórmula que os he enseñado antes, y esta hoja de cálculo nos permite, por un lado, realizar estimaciones agregadas tanto de los consumos de energía como de emisiones en el transporte,
cómo, fundamentalmente, en la medida en que esta hoja de cálculo está parametrizada, ver cómo se comporta el sistema de transporte en 2008 si realizamos determinadas modificaciones. Por ejemplo, suponiendo que se reduce en términos absolutos el transporte en la comunidad, o que cambian las tecnologías de propulsión porque hay mejoras de eficiencia, o bueno, pues diversos diferentes escenarios que son los que yo he, bueno, pues de alguna forma modelizado. Bueno, aquí tenéis una tabla con todos los resultados que he recogido del escenario de referencia. Y antes de presentaros los escenarios, lo que sí os quiero es dar algunas pinceladas de cómo estaba el transporte en Euskadi en 2008, porque yo creo que bueno, hay algunas ideas que son interesantes y que además yo creo que son seguramente generalizables para otras referencias geográficas cercanas de países industrializados en Europa y del Estado también. Bueno, me voy a centrar solamente en esta tabla que tenéis aquí a la derecha, en la cual se ve, por ejemplo, que más de la mitad de la energía que consumimos en el transporte en Euskadi en 2008 se gastaba en mover personas y mercancías dentro de las fronteras de Euskadi. Es decir, aunque Euskadi es una comunidad relativamente pequeña, pues más de la mitad se consume dentro sin salir de la comunidad. Aparte, 2/3 partes de la energía consumida se consume moviendo personas y la otra 1/3 parte sería movimiento de mercancías. El movimiento de personas en un 90% se hace en vehículo privado y, de cualquier forma, prácticamente todo el consumo es de consumo de energía fósil. Para que os hagáis una idea, en esta tartita que tenemos aquí abajo se puede comprobar que estos dos sectores suman casi el 44%, perdón, más del 40% del consumo de energía final que se hace moviendo exclusivamente personas dentro de cada provincia. Dentro de cada provincia. Esto, por ejemplo, yo creo que desmonta claramente el argumento de que necesitamos en Euskadi un tren de alta velocidad, por ejemplo. Pues un tren de alta velocidad que conecta solamente las capitales no da servicio a este tipo de movimientos que fundamentalmente se hace además con transporte con vehículo privado. Bueno, entonces lo que he hecho yo ha sido analizar diferentes escenarios que voy a pasar a describirlos directamente. El primero de ellos es un escenario eficiente en el que he supuesto que reducciones de consumo significativas se consiguen gracias a mejoras en la eficiencia ya factibles hoy en día sin innovaciones revolucionarias. A día de hoy sabemos, bueno, para ello hice en su momento un repaso bibliográfico, bueno, pues la bibliografía lo que dice es que hoy, bueno, pues simplemente utilizando el conocimiento que hay disponible se puede reducir el consumo de los vehículos privados, el consumo energético, en más de un 30%. En los grandes vehículos, autobuses, camiones, esa reducción podría ser superior a la mitad. Y, bueno, pues así, por ejemplo, en transporte marítimo, simplemente reduciendo las velocidades de crucero de los grandes barcos se podría reducir casi, bueno, pues en más de un 20%, y eso podría dar lugar a reducciones tanto del consumo de energía como de las emisiones de casi un 30%. Otra opción, otro escenario analizado, el segundo, es el escenario de electrificación, en el que he considerado que todo el transporte terrestre está electrificado. ¿Por qué razón esta vía es interesante? Pues porque el transporte eléctrico es un transporte muy eficiente. Bueno, pues la referencia que se suele tomar es que aproximadamente un vehículo eléctrico de baterías puede presentar un consumo eléctrico que es la 1/4 parte de un coche de gasolina, bueno, pues como los que podemos tener hoy en día, que puede consumir en torno a 6 litros cada 100 kilómetros. En este escenario, en el que todo el transporte terrestre es eléctrico, por supuesto, todo el transporte de ferrocarril es también eléctrico, se podrían lograr una reducción del consumo final superior al 50% y de emisiones también superior al 50%. Pero claro, esto exigiría una demanda importante de electricidad para alimentar el transporte en Euskadi. Para que os hagáis una idea, esa demanda equivaldría más o menos al 40% de la electricidad que demandó la sociedad vasca en ese año. Eso es bastante electricidad y, obviamente, eso requeriría una capacidad suplementaria, bien en nuestra comunidad, bien en Euskadi o fuera de ella. Y, obviamente, lo ideal sería que esa capacidad de generación eléctrica explotara los flujos de energía renovable, que es lo que yo exploro en el siguiente escenario. En este escenario, toda la electricidad consumida en el transporte proviene del aprovechamiento de los flujos de energía renovable, fundamentalmente, bueno, pues eólica, fotovoltaica, un poco de hidroeléctrica, y en este escenario se podría reducir el consumo de energía en casi el 60% y las emisiones casi hasta el 80%. Se quedaría un poquito cerca. Aunque esto exigiría, para que os hagáis una idea, instalar 3,5 gigavatios de parques eólicos en la comunidad,
el Gobierno vasco tiene puesto un objetivo para el año 2020 de 1,2 gigavatios o unos sistemas fotovoltaicos con una capacidad de 4,7 gigavatios, lo cual equivaldría aproximadamente, bueno, aparte de ser más o menos toda la capacidad instalada que hay en el Estado, pues exigiría cubrir de sistemas fotovoltaicos, yo utilizaría silicio cristalino, pues aproximadamente la 10ª parte de la superficie artificializada que tenemos en la comunidad, lo cual, bueno, pues obviamente es, bueno, pues mucha superficie, o una combinación de las dos posibilidades. Esto yo creo que, obviamente, bueno, yo creo que no es impensable, no es imposible, aunque, bueno, a mí me parece difícil, y yo el mayor problema que le veo es que, claro, esto es solamente para alimentar el transporte, es decir, si aparte queremos tener electricidad renovable en nuestras viviendas, tenemos que añadir todavía más capacidad que, obviamente, tendría que ser renovable en un escenario sostenible. Por ello, yo creo que las vías tecnológicas necesitan complementarse con otras vías de mitigación, y una de ellas es la del transporte público. El transporte público, ¿por qué es una vía de mitigación? Pues porque la intensidad energética del transporte público es inferior a la de los modos de transporte privado. La referencia que se suele dar en la bibliografía como un transporte público eficiente es aquel que presenta una eficiencia energética de 0,4 megajulios por persona kilómetro, que, para que os hagáis una idea, es aproximadamente la intensidad energética que presenta en estos momentos el Metro de Bilbao. El Metro de Bilbao es un transporte público que, bueno, ellos dicen que consumen solo electricidad de origen renovable y, además, bueno, presentan unos índices de ocupación, es vehículo eléctrico, son vehículos grandes y, bueno, pues dan un resultado pues bastante cercano al óptimo. En este escenario, yo lo que he supuesto es que la intensidad energética de todos los modos de transporte de personas converge en ese valor de 0,4. Esto implicaría, bueno, y aparte también, entonces, esto exigiría en mi escenario los datos del escenario eficiente y exigiría o bien que las personas optan por las opciones de transporte público que habría en su momento disponibles, o también se podría lograr haciendo que el índice de ocupación de los vehículos privados, que en estos momentos pues es muy bajo en Euskadi, es del entorno del 30%, ascendiera hasta un 85%. Con esta idea, yo lo que quiero resaltar es lo siguiente. La publificación del transporte se puede lograr o se debe lograr no solamente a través de una adecuada oferta de transporte público, sino también cambiando la forma en que nosotros entendemos la forma de utilizar el transporte privado, que es publificándolo. Lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra forma de entender el vehículo privado. El vehículo privado tiene que salir a la calle pues lleno. Esa es la clave. Bueno, en este escenario se podrían lograr consumos de energía y de emisiones de más del 55%, lo cual es es una reducción importante. Y el último escenario es el que denomino escenario de relocalización. Yo creo que, bueno, pues todos tenemos claro que vivimos en la sociedad de la hipermovilidad. Yo creo que algunos de los problemas, ahora que estamos con el tema del ébola, algunas de las causas de los problemas que estamos teniendo, por ejemplo, en la crisis del ébola, está asociada precisamente a la hipermovilidad de nuestras sociedades. Y entonces, bueno, aquí he explorado cuál es el potencial de reducción si nos vamos a una sociedad en la que los niveles de movilidad directamente se reducen. Y claro, ¿qué referencia he tomado yo? Bueno, pues para fijar una referencia, que seguramente es arbitraria, pero yo creo que es interesante tenerla en cuenta, lo que he tenido en cuenta ha sido la evolución del crecimiento del transporte en el Estado y de la economía en los últimos 40 años. Y entonces aquí lo que tenemos es que, mientras el tamaño de la economía en los últimos 40 años más o menos se ha duplicado, lo que tenemos es que el transporte prácticamente se ha cuadruplicado y en el transporte por carretera de vehículos pues casi se ha quintuplicado, mientras que en Europa, por ejemplo, pues el incremento ha sido mucho más parejo y ha sido menor. Con lo cual, en este escenario, yo lo que he supuesto es que, en Euskadi, manteniendo el nivel de actividad económica, se recupera el ratio que había en Europa, que había en concreto, más que en Europa, en el Estado, hace 40 años, lo cual daría lugar a unas importantes reducciones de movilidad, que en concreto en el transporte terrestre yo cuantifico en el 57%, en el marítimo en el 35% y en el transporte aéreo en el 90%. Seguramente este último dato es absolutamente arbitrario, el del transporte, pero bueno, yo creo que en un escenario de carestía
de escasez energética, pues seguramente el transporte tendrá que sufrir muy importantes reducciones el transporte aéreo de reducciones de movimientos. Bajo estas circunstancias se podría reducir tanto el consumo, o bueno, el modelo lo que me da es que se reduciría el consumo y las emisiones prácticamente en 2/3. Bueno, aquí tenéis ordenados los resultados de todos los escenarios: consumo primario de energía, consumo final, consumo de emisiones de CO2, y entonces, bueno, aquí tenemos el informe, el escenario de referencia, el eficiente, el de electrificación, el de renovables, publificación de transporte, relocalización, y lo que vemos es que con estas vías de mitigación, consideradas cada una de forma exclusiva, no se puede llegar a la reducción del 80%. Yo creo que eso está claro. El único escenario que nos mete de lleno en esta franja, con un nivel de reducción de emisiones del 90%, que, insisto, no es desmesurado, entra dentro de lo que es la franja que establece la Unión Europea y cumpliría con lo que son los objetivos que nos plantea el IPCC, es aquella vía que combina todas las vías de reducción para el consumo de energía disponibles, con una reducción de las emisiones del 90% y con una reducción del consumo de aproximadamente el 80%. Por tanto, ya para concluir, las ideas fundamentales de esta exposición, bueno, pues las resumo en las siguientes. La primera: para lograr las reducciones del consumo de energía que se requieren, no hay ninguna solución mágica de naturaleza exclusivamente tecnológica. La tecnología es necesaria y, por ello, la descarbonización del transporte necesita de todas las opciones disponibles y, aún así, seguro que puede que no sea suficiente. Necesitaremos todavía mejorar sustancialmente la eficiencia. Se necesita una electrificación profunda del transporte y, obviamente, este transporte tiene que alimentarse con energías renovables. Hasta este punto, yo, como ingeniero, que además en la universidad pues formo ingenieros e ingenieras, pues yo estoy muy contento porque veo que realmente, bueno, pues tengo trabajo asegurado. Pero lo que también tengo clarísimo es que esto no es suficiente. Se necesitan otras medidas suplementarias. Yo creo que, y aquí ya, bueno, pues la tecnología, bueno, pues tiene algo que decir, pero hay más elementos que considerar. Claramente hay que impulsar el transporte público. Seguramente, insisto en la idea que decía antes, seguramente eso exige no solamente una oferta adecuada de transporte público, sino también cambiar el modo en que nosotros entendemos el transporte en vehículo privado y también, obviamente, por ejemplo, en una realidad como la vasca, en la que casi la mitad de los movimientos son internos a fronteras, eso también implica una redefinición, una modificación en la que está definida bueno, pues, el diseño urbanístico de nuestras ciudades. La planificación urbanística yo creo que tiene que modificarse y tiene que cambiar. Tenemos que, y seguramente en Euskadi no lo tengamos tan mal como seguramente en otras regiones en las que hay, bueno, pues unos diseños todavía bastante más desastrosos, yo creo. Y por último, yo creo que también es inevitable una importante reducción de la movilidad en términos absolutos, lo cual, sin lugar a dudas, tiene que tener consecuencias económicas, pero bueno, yo creo que aquí ya no voy a decir más porque seguramente de eso seguiremos hablando a lo largo del día. Y bueno, simplemente acabo bueno, pues diciendo que es el trabajo que os he presentado y está recogido en 2 publicaciones que tenéis aquí, que supongo cuando se recoja la documentación del Congreso, bueno, pues aparecerán los enlaces para que podáis profundizar en ellas si queréis. Sin más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tu exposición, que yo he encontrado muy clara y muy concisa, muy bien presentada. Hay una serie de consideraciones que estoy seguro que tú ya las has tenido en cuenta y únicamente lo que quiero es saber tu opinión sobre ellas. A ver, digamos que hay para mí 2 que son fundamentales. Hay muchas más, pero hay 2 que yo creo que son fundamentales. Una es que, lógicamente, tú lo que estás hablando son los costes energéticos de las operaciones, es decir, de operar este sistema de transporte. Pero, lógicamente, también hay un coste energético infraestructural, es decir, cuando yo cambio la infraestructura tengo que consumir mucha energía y eso tiene un cierto payback time y demás. Y para hacer un análisis realmente integral uno tendría que incluirlo, claro, lo cual es muy difícil, o sea, yo lo sé. Pero bueno, entonces me gustaría que hicieras algún comentario sobre este. El otro lo apuntas al final, en la última transparencia, que son las consecuencias económicas, ¿no? Todos sabemos que el crecimiento del PIB está muy ligado al incremento del consumo de energía y no es una casualidad, ¿no? Esto es una consecuencia de nuestro sistema económico, que es un sistema económico dirigido al crecimiento y en un sistema en el que el ahorro y la eficiencia nunca van a producir ningún descenso neto del consumo de energía,
porque tiene un valor económico consumir energía. Si alguien deja energía disponible, otro la consumirá para producir un bien o un servicio, que es justamente lo que mide el PIB, ¿no? Entonces, tú has planeado varias veces por encima de esto la presentación, pero yo creo que sí que es importante dejar claro que me gustaría que hablaras un poco de estas medidas que van más allá de la cuestión técnica, que implican cambios importantes en la sociedad y en particular en el sistema económico. Yo lo has apuntado, ¿no? Una reducción del transporte evidentemente va a implicar un cambio del modelo económico por narices, ¿no? Pero yo creo que hay algo que va bastante más lejos que todo esto. Fundamentalmente por un motivo, porque si tú planteas un plan de decrecimiento de emisiones, como va a tener un coste económico, como va a tener unas implicaciones a nivel económico, no va a ser aceptable. Porque es que la razón fundamental por la que no estamos reduciendo nuestras emisiones de CO2 es porque económicamente no es aceptable. Esta es la razón real. O sea, tenemos que ser un poco honestos también como nosotros mismos, ¿no? Entonces, en realidad, los descensos yo creo que van a ir más asociados a la escasez que a la voluntad de cambio. Y quizá, como tú has reflexionado sobre estas cosas, tú tengas alguna idea de cómo se puede intentar hacer la pedagogía adecuada para hacer comprender que, hombre, que esto se tiene que hacer sí o sí, ¿no? Bueno, en todo caso, por resumir, las dos cuestiones son los costes energéticos e infraestructurales y esos otros cambios, cómo se podrían operar para hacer también este discurso más aceptable, porque ahora mismo, ya lo sabes de sobra, no lo es. Muchas gracias. Sí, bueno, con respecto al consumo de energía, tienes toda la razón. Y algunas correcciones yo sí que he introducido. Por ejemplo, a mí me da que el consumo de energía del transporte, siguiendo una filosofía de análisis de ciclo de vida, aunque no completa, yo, por ejemplo, he multiplicado por un coeficiente de 1,2 el consumo de combustible, teniendo en cuenta lo que son los consumos energéticos de carburantes derivados de fósiles upstream. Porque además, entre otras cosas, la propia metodología de la Unión Europea también sigue esa filosofía cuando evalúa las emisiones de CO2. Es decir, en sus cómputos no aplica solamente el CO2 que sale por el tubo de escape de nuestros coches, sino que también toma en cuenta toda la cadena de producción, ¿no? Yo, por ejemplo, he hecho algunas correcciones en ese sentido. También he tenido en cuenta el transporte internacional, que por lo general no se suele considerar, y me sale, de hecho, que el consumo de energía en Euskadi, por ejemplo, directo e indirecto, es aproximadamente igual, un 30% superior a lo que dicen las administraciones, y las emisiones igual hasta un 40%. Aún así, no he tenido en cuenta el tema de infraestructuras. Eso es algo que, yo creo que en el futuro tenemos que trabajar en ello. Yo lo que quería era, tener un punto de partida ahí, quizás dejar claras algunas ideas. Yo creo que este trabajo es muy modesto, pero yo creo que es un primer paso que yo creo que había que hacer. Había que decir, por ejemplo, que el potencial de electrificación no es suficiente para hacer frente al problema que tenemos. Yo creo que son ideas muy sencillitas, muy esquemáticas, pero yo creo que esa era la fortaleza del informe, que seguramente habrá que seguir, ¿no? Las implicaciones económicas, eso implica un modelado que es muy complejo, y yo la verdad es que creo que trataremos de ir por ahí. Algunos de los análisis que tú planteas nos lleva a tener que hacer análisis de ciclo de vida que incluyen flujos de materiales. Y claro, si hay problemas estadísticos en transporte y en energía, en materiales, los problemas estadísticos y de bases de datos son todavía mucho mayores. Con lo cual, la verdad es que ahí ya, la debilidad de nuestros análisis son mucho mayores, ¿no? Yo creo que ahí lo dejo. Gorka, me ha parecido muy interesante. Solamente una matización. Para poder utilizar la energía las células solares fotovoltaicas como fuente renovable primaria, al menos a una escala ya regional, incluso nacional o global, de alguna manera necesitas un tipo de prototipo que se base en materiales que no sean escasos. Yo tenía entendido que hasta ahora las células solares basadas en silicio amorfo utilizaban electrodos de plata para recoger la corriente. Si es así y impones la solución fotovoltaica con estos prototipos a escalas ya de tener que producir del orden del teravatio, ya a escalas europeas, por ejemplo, y globales, te encuentras con los límites de las reservas de plata. ¿El silicio cristalino que tú estás proponiendo evita el uso de electrodos de plata? A ver, el grueso de la producción de células fotovoltaicas en el mundo es silicio cristalino. Cristalino en su versión es poli y mono.
no tiene nada que ver con el silicio amorfo. Y sí que es cierto que hay metalizaciones de plata, pero bueno, yo considero que al final la plata, sin algo que se tiene que utilizar, pues seguramente se tendría que utilizar en este tipo de cosas. La plata no es platino, no es oro tampoco, y bueno, yo creo que tampoco presenta el grado de criticidad que presentan otros metales que sí que realmente son mucho más críticos en otras tecnologías. Lo dejo ahí. José Ángel, un segundillo, solo el micrófono. Dale. Hablas de que has hecho un estudio sencillo, modesto. Yo creo que eso tiene la virtud de ser más asequible a un mayor número de personas y, por tanto, estar más próximo a esa didáctica que se ha mencionado antes, ¿no? Ahí planteas distintos escenarios. En este sentido de andar en alguna de las direcciones y elegir aquella que fuera más asimilable por el sistema, con la dificultad que ha mencionado Antonio. Si tuvieras que priorizar una actuación para que la administración vasca y los políticos en las próximas elecciones la colocasen en sus programas, ¿cuál elegirías? ¿Compartir coches? ¿Impulsar el compartir coches? ¿Impulsar el uso de tren? ¿Viajar menos? ¿Cuál crees que es más viable? A ver, yo creo que primero en Euskadi se tendría que hacer una apuesta radical a favor de la electrificación renovable, un sistema eléctrico renovable, que seguramente tendría que ser, no daría para cubrir todas nuestras necesidades, pero bueno, yo creo que podría ser un importante paso adelante. Y en el caso del transporte, bueno, yo creo que es prioritario pues parar o redefinir todo el pastizal que nos estamos gastando en Euskadi a cuenta del tren de alta velocidad, que no aporta absolutamente nada a solucionar los problemas que hemos estado planteando. Eso liberaría, yo creo, pues ya de entrada un flujo económico muy importante que se podría redirigir a otras cosas, por ejemplo, a fabricar las células solares que tenemos que poner encima de nuestros edificios. Y yo creo que, bueno, pues hay medidas, por ejemplo, yo creo que la publificación del vehículo privado, el establecer estrategias de compartición que, si nos damos cuenta, están ya entre nosotros. Pues la gente queda para moverse de un sitio a otro, para ir a trabajar, para volver. Yo creo que eso, por ejemplo, es algo que puede tener lo que sale en mi modelo es que puede tener un impacto muy importante. Pero yo creo que las medidas más importantes yo creo que son estructurales y son a medio y largo plazo. Fundamentalmente, bueno, pues la infraestructura eléctrica y sobre todo la reordenación del territorio. Yo creo que hay que repensar cómo están organizadas nuestras ciudades. Al final, a mí lo que me sale en Euskadi es que prácticamente toda la energía se hace en movernos de casa al trabajo y en el ocio, porque al final son movimientos intraprovinciales. Con lo cual, pues yo creo que también, pues el tratar de acercar los centros de trabajo a las ciudades, el hacer ciudades en las que los servicios estén más integrados. Afortunadamente, en Euskadi no tenemos los desastres de diseño urbanístico que hay en grandes ciudades, como puede ser, por ejemplo, Madrid, o no sé, yo, por ejemplo, cuando he pasado por Zaragoza también, pues yo hacía tiempo que no pasaba y he visto una ciudad que a mí no me parece que sea muy sostenible desde el punto de vista del transporte. Yo creo que ir más a modelos de pequeños núcleos urbanísticos de tamaño medio, concentrados con la mayor parte de servicios posibles que permitan que la gente no tenga que utilizar el coche y repartidos de manera homogénea, tratando de lograr economías que sean lo más locales posibles. Pero claro, eso yo creo que es algo que a mí me desborda y obviamente pues algo pero bueno, yo creo que es algo sobre lo que tenemos que hablar y supongo que aquí a la tarde seguiremos hablando de ello. Sí. Gracias por su exposición. Mire, solo una chorradita. La bicicleta, ¿en qué podíamos haberla encajado en esos planes? Sí, aquí no está, yo no considero en mis estadísticas ni movimientos en bicicleta ni movimientos andando. Yo, por ejemplo, ando mucho por Bilbao.
pero claro, eso no está metido. Pero bueno, eso al final es algo también, por ejemplo, que yo, por ejemplo, también estoy trabajando en el tema de los residuos, y cuando se habla del análisis de ciclo de vida de los residuos y se analiza el tratamiento, por ejemplo, eso formaría parte un poco de las estrategias de prevención que, claro, tienen un problema de cuantificación muy grave y muy serio. O sea, que al final no es que no lo haya considerado, sino que, bueno, si hubiera que introducirlo en el modelo, pues complicaría mucho la introducción. Pero sin lugar a dudas, las vías de mitigación, vía prevención. Bueno, al final yo creo que cuando he hablado, por ejemplo, de relocalización de la economía, también, bueno, pues se ve que es la opción que tiene un potencial más importante, ¿no? Yo creo que iría un poco por ahí. Aquí abajo. Un segundo, este chico y luego Antonio. Aquella será la última ya, ¿vale? Hola, buenas, gracias por la exposición. Solo quería hacer un comentario que quizá haya echado en falta en lo referente a las emisiones, porque si de las medidas que se implementan ahí no se implementan todas y se implementa, por ejemplo, solo la electrificación, entonces ya las emisiones de CO2 dependerán de las características de la red eléctrica de cada territorio, ¿no? Entonces, los cálculos de gramos de emisión por megajulio consumido en el transporte varían en función de cómo sea la energía primaria que sustenta el sistema eléctrico. Y hay incluso casos como, por ejemplo, en China, en el que, según los datos que se publicaron en un libro hace poco, dicen que la electrificación incluso impacta más en términos de efecto invernadero que el transporte solo. Sí, yo en mi análisis, como estaba analizando el transporte en 2008, he tomado como factor de emisión de electricidad el nivel de emisiones de la red eléctrica en el año 2008, que es un poco inferior a 400 gramos de CO2 por kilovatio hora. Y bueno, hay que decir que en estos momentos prácticamente hemos bajado a la mitad. O sea, ha habido en estos momentos, en pocos años hemos bajado mucho ese nivel de emisiones. En estos momentos en el Estado, por ejemplo, prácticamente la mitad de la electricidad es de origen renovable. Yo creo que, bueno, pues tenemos el caso de China, tenemos el caso también de Alemania, donde hay bastante renovable, pero también hay mucho carbón. Y, bueno, tenemos el caso del Estado, que es precisamente la razón por la cual, a mi ver, el Gobierno está siguiendo una estrategia de acoso y derribo total a las renovables, porque realmente en el Estado se está demostrando que la energía renovable es una alternativa viable en el sector eléctrico. Desde luego, en mi opinión, por supuesto, bueno, esto daría para hablar mucho y yo creo que, bueno, pues hay problemas y hay límites, etcétera, pero yo, desde luego, el escenario de renovables que tenemos ahora, yo hace 10, 15 años no me lo hubiera creído. Gracias. Bueno, me alegra darme cuenta, después de no sé cuántos años, que el tren de alta velocidad verdaderamente era una estupidez. Pero te querría comentar si no piensas en realidad que el modelo de transporte que necesitamos es muchísimo más radical que el que has propuesto. Es decir, yo vivo en una ciudad, en Vitoria, que es llana, no es como Bilbao, y básicamente en bicicleta eléctrica y colocando unos carritos de golf eléctricos que solo arranquen cuando 4 culos se sienten en ellos o algo así, ¿no? Que se paguen con una tarjeta y que sean básicos, lentos, que no necesiten airbags ni nada, ¿no? Creo que se podría reducir de una manera muy drástica el consumo energético del transporte, porque casi, como has dicho, la gente coge el 4x4 y en un pueblo de 100 metros lleva al niño al colegio en el 4x4 haciendo la calle del pueblo. O sea, todos los días, bueno, llevo 20 años o 30 años viendo esto, cuando podrían haber ido a gusto en bicicleta y tal, ¿no? Y sin embargo, ¿por qué va todo en el sentido contrario? ¿Por qué están criminalizadas hoy en día las bicicletas? Todas estas nuevas legislaciones que han salido en Euskal Herria, que nos obligan a llevar casco y si no nos multan, que si tienes un niño pequeño y quieres ir al cole, tú tienes que ir por la carretera porque eres un adulto y el niño tiene que ir por la acera. Bueno, no sé.
un poquito que hablarías de... Este es mi planteamiento y a ver cómo... Bueno, yo creo que, por ejemplo, en el escenario de relocalización hay una reducción en términos absolutos del transporte en base a combustibles o electricidad, y yo creo que lo que tendría que estar detrás de esa reducción es precisamente andar más, o por ejemplo utilización de bicicleta, etcétera. O sea que yo creo que al final son vías compatibles. Y también quiero insistir en una idea que no he dicho, y es en el vehículo eléctrico. Esto no lo he recogido en la presentación, en la bibliografía que tengo por ahí sí que lo explico. Para mí la referencia de vehículo eléctrico del futuro no es el vehículo eléctrico de baterías, sino que es algo que ya conocemos. Es fundamentalmente para los recorridos largos el ferrocarril eléctrico, un ferrocarril eléctrico eficiente. En las grandes ciudades seguramente puede ser el metro. Tendría que ser incluso mejor que el metro. En Bilbao ya lo tenemos, pues bueno, hay que utilizarlo, pero mejor que el metro es una buena red de tranvías, sin lugar a dudas. Yo creo que es mucho mejor. Buena red de tranvías. Habría que recuperar seguramente los trolebuses. A mí el trolebús me parece un vehículo que, bueno, pues que puede tener trolebús. O sea, yo creo que al final, y esto no solamente para el transporte, yo creo que en general para la mayor parte de las cosas también tenemos que tener en cuenta que seguramente tenemos que cambiar en la forma de hacer las cosas, pero seguramente las soluciones tecnológicas las conocemos ya. Yo no creo que vaya a haber en el futuro nada, igual en línea también con lo que decía, con lo que planteaba Antonio. Yo creo que no debemos esperar ninguna ruptura tecnológica de nada que nos vaya a solventar nuestros problemas. Yo creo que las soluciones las tenemos ya, y hay muchas soluciones que bien aprovechadas yo creo que pueden solventarlos. Yo ante esto igual, también en línea con lo que decía al principio Antonio, yo del tema del cambio y tal, yo igual lanzaría un mensaje doble, que yo es una idea que tengo bastante clara, y es que como suelen decir, bueno, una buena noticia y otra mala. La mala es que yo creo que en este cambio, seguramente hasta que no nos veamos forzados, ya cuando no nos demos de bruces contra la pared, primero nos daremos de bruces, y esa es la mala noticia. Yo creo que esa es la mala, y la buena es que yo creo que la capacidad de adaptación de las personas es enorme, y yo estoy convencido de que cuando nos demos de bruces y nos caigamos, seguro que nos levantamos y seguimos adelante. Cambiaremos en nuestra forma de funcionar porque ya no habrá más narices, y seguramente hasta que no tenemos más narices habrá algunos seguramente que desgraciadamente se quedarán en el camino, pero yo sí que creo que el mensaje que hay que lanzar es de esperanza, de que hay soluciones, de que seguramente hasta que los precios de los combustibles fósiles no se pongan por las nubes, pues no dejaremos de utilizarlos, que habrá que utilizarlos bien, pero bueno, yo creo que es un mensaje de optimismo, y yo creo que al final las semillas para ese cambio yo creo que se siembran en congresos como este. Yo creo que en ese sentido, pues yo creo que ese es uno de los objetivos fundamentales de este tipo de encuentros. Gracias. Gracias, Gorka, por el trabajo, está muy bien. Y afortunadamente entre las preguntas han salido, digamos, muchas de las cosas que me hubiera gustado comentar contigo. Como ya han salido, no las comento. Pero hay cosas que hay que hacer en las cuentas, digamos, el acoplamiento entre medio ambiente, energía y materiales. Por ejemplo, un vehículo eléctrico en estos momentos necesita del orden de 15 kilos de lantano o cantidades equivalentes en litio. Lantano, praseodimio, disprosio, neodimio, cerio, para muchísimas cosas. Entonces, y luego las células fotovoltaicas, el 10% de Euskadi, significa que el día, cuando por las noches no hay sol. Luego necesitamos almacenar energía. Interconexión, sí, pero no es suficiente. Porque yo creo que sí. Bueno, ya te digo que no, porque estamos trabajando en él y sabemos lo que hay en ello. Entonces, lo que quiero decir es que al final, por mucho que manejemos la eficiencia y disminuyamos, por ejemplo, no tiene ningún sentido, y en eso te doy la razón, no tiene ningún sentido tener vehículos de 300, 500, 700 kilos para transportar una persona. No tiene sentido. Hay que ir no solo a la bicicleta, sino a los segways, estas cosas a nivel... a pesar de todo, la eficiencia no es suficiente. Yo creo que hay que plantear la suficiencia. Es necesario pensar que hay determinadas cosas que no podemos hacer ni podremos hacer en el futuro, ¿no?
Y en ese sentido, el tema del transporte es claro. Estamos consumiendo excesiva cantidad de energía y no lo asumimos como una responsabilidad. Y por mucho que lo metamos en las cuentas, es que no nos cabe. Yo reconozco que mi escenario también, el escenario de reducción que yo considero como, óptimo, no óptimo, sino no es óptimo, es una solución que cumpliría con los requisitos de mitigación, es una carta a los Reyes Magos, o a lo lenchero, como decimos nosotros en Euskadi, ¿no? Pero bueno, pues es una referencia, sin más. A partir de allá, pues pongámonos a trabajar y cada uno desde su responsabilidad tendrá que ver qué aporta a este objetivo. Teníamos una última por arriba, ¿verdad? Por la exposición me ha parecido muy buena. Consigo sentarme. A ver, comparto prácticamente casi todo lo que has dicho, salvo una cosa. Yo no creo que se puedan rediseñar las ciudades. Has comparado la sociedad con hace 40 años y hace 40 años nuestra sociedad era radicalmente distinta. Primero, teníamos una sociedad casi agroindustrial. Ahora somos un país de servicios. Segundo, teníamos unas ciudades mucho más pequeñas, organizadas de otra forma, y los elementos productivos estaban integrados en las ciudades. Ahora la industria se ha trasladado a los polígonos, los servicios se han centralizado en centros financieros, en centros de venta de muebles o de coches en otras ciudades, con lo cual hemos separado los puntos de vida de la gente de los puntos productivos. Y por último, hace 40 años teníamos unos empleos estables donde la gente tenía un trabajo para toda la vida. Esas tres situaciones han desaparecido de nuestra sociedad y no creo que se vuelva a encontrar absolutamente ninguna de ellas. No creo que podamos recuperar ninguna de ellas hechas 40 años atrás. Luego, el plantear rediseñar las ciudades para ahorrar energía en el transporte me parece absolutamente ilusorio. Las demás me parecen muy bien, incluyendo la bicicleta, que yo también te la iba a recordar, y los vehículos eléctricos, pero el tema de las ciudades me parece ilusorio. Yo sinceramente creo que en el futuro lo que tenemos en perspectiva es un cierto grado de colapso de la sociedad en la que estamos viviendo. Yo supongo que Gail después nos hablará de eso. Y ese colapso al final va a forzar a una redefinición de lo que tenemos delante. Yo insisto, nos daremos contra el muro y nos levantaremos. Y ahí, desde luego, yo creo que la Comunidad de Madrid yo creo que lo tiene bastante más difícil que nosotros, eso sin lugar a dudas. Y y hay otras regiones que lo tienen incluso mejor que nosotros. Insisto de nuevo, gracias por el esfuerzo de concreción para recuperar la agenda del Congreso.